brevemente vamos a meditar un evento que ocurrió hace 75 años y que marcó la historia de la humanidad. Vamos a hablar de una pequeña o una comunidad católica en Japón. Nagasaki, desde el siglo XVI, fue un lugar sumamente importante para el catolicismo en Japón. Había muchos misioneros jesuitas y franciscanos. Desde el siglo XVI surge la primera comunidad católica de Japón. En Nagasaki, de acuerdo a la Enciclopedia Católica, el 5 de febrero de 1597 habían dado la vida por Cristo 36 mártires. De ellos, 6 eran franciscanos, 3 eran jesuitas y 26 eran laicos. Y todos fueron canonizados por Pío IX en el 1862. Y en 1637 el pueblo vuelve otra vez a perseguir a los católicos, al pueblo que amaba a Cristo. Hasta esa fecha, miren cuántas personas habían sido vilmente asesinadas en Japón. 35,000 cristianos. Después la comunidad continúa llevando la palabra de Dios. Se fueron a las catacumbas. Se separaron del resto del pueblo. No tenían sacerdotes, mas sin embargo se mantuvieron todo el tiempo en oración. Y había un sacerdote en el año 1865 que se dedicó a conocer y a evangelizar el pueblo de Japón. Y él llegó a ese lugar donde estaba esa llamada iglesia clandestina, donde estaban esas catacumbas. Y cuando llegó donde el pueblo, esa comunidad hizo un interrogatorio a este sacerdote y no le dieron paso hasta que ellos no estuvieran seguros de que él fuera célibe. Célibe es que ofrece, ¿verdad?, su vida y no tiene ningún tipo de contacto sexual, que era devoto de María y que obedecía al Papa en Roma, y que la vida sacramental era su vida. Y este pueblo le dio la oportunidad a este padre para que los bautizara y comenzaran a recibir los sacramentos. Después de esto, casi 20 años después, es que se permite en Japón la plena libertad religiosa y comienza a florecer. Y para el 15 de junio de 1891 es que surge la primera diócesis en el pueblo de Nagasaki. Y ya para 1927 tienen el primer obispo japonés, y es consagrado personalmente por el Papa Pío IX. Para esa fecha, ya Nagasaki contaba con 63,698 católicos para la gloria de Dios y salvación de sus almas. Quise hacerles esta pequeña introducción porque hace 75 años atrás ocurrió una gran tragedia en la humanidad. Hubo un bombardeo, lo que se conoce como la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Fueron unas bombas que fueron unos ataques nucleares y pues tristemente fueron ordenados por el presidente Harry Truman
presidente de los Estados Unidos, y la historia lo vincula con la masonería. En un principio el objetivo era otra comunidad, pero una comunidad que se llamaba Kokura, y el mal tiempo hizo que se cambiara la ruta del lugar donde iba a ser lanzada esta bomba atómica. Y aquí es que en lugar de Kokura se lanza a Nagasaki. Y fue un ataque vil, cruel, sanguinario. Fue uno el 6 de agosto y otro el 9 de agosto de 1945. Esto es, va unido a la guerra soviético-japonesa y pidiéndole la rendición de Japón como consecuencia al fin de la Segunda Guerra Mundial. El día 6 de agosto, cuando ocurre la primera bomba, los japoneses no se rinden. Y después de 6 meses de intenso bombardeo, porque no solamente bombardearon Hiroshima y Nagasaki, hubo 67 ciudades que también fueron atacadas intensamente. La bomba que lanzaron en Hiroshima se le llamó Little Boy y fue el 6 de agosto. Luego, el 9 de agosto, 3 días más tarde, lanzaron la Fat Man sobre Nagasaki. Y miren cuántas personas murieron, entre 105,000 a 120,000 personas. ¿Cuántos heridos? 130,000. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia, gracias a Dios. Y se dice aproximadamente para finales de 1945, las consecuencias de estos ataques nucleares habían matado aproximadamente 166,000 personas en Hiroshima y 80,000 en Nagasaki. Alrededor de 246,000 muertes, y solo la mitad murió durante el bombardeo. Los otros fueron muriendo a consecuencia de las lesiones o las enfermedades causadas por el envenenamiento de la radiación. Desde entonces, muchas personas han muerto a causa de la leucemia, distintos cánceres que se le atribuye a la exposición y a la radiación liberada por las bombas. Y en las dos ciudades la gran mayoría de las muertes fueron civiles. Y el 6 de agosto es una fecha importante. Este día que marcó tristemente la historia de la humanidad, ese día a las 8:15 de la mañana, el bombardero americano dejó caer su bomba y cayó a esa altura de unos 1,900 pies sobre la ciudad, y todo quedó destruido. Miles. Pero también ocurrió un milagro. Cercano a ese lugar había una iglesia. Y esa iglesia quedó intacta. Y no solo eso, los sacerdotes que estaban en la iglesia resultaron ilesos de la bomba atómica. ¡Wow! ¿Y cuál fue el secreto de ellos? Sencillo: el rezo del Santo Rosario todos los días y la veneración a la Virgen María. Y nosotros, la Iglesia Católica, cada 6 de agosto celebra la fiesta de la Transfiguración, conmemorando la ocasión en la que Cristo
acompañado de Pedro, Santiago y Juan, subió a la montaña conocida como el Monte Tabor, y allí se transfiguró delante de ellos, de modo que su rostro resplandeció como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Mateo 17:2. La palabra griega para transfiguración es metamorfote, que se obtiene la palabra metamorfosis. Y la transfiguración fue un cambio completo e impresionante en la apariencia de Jesús, porque su divinidad brilló a través de su humanidad, de una manera que dejó a los discípulos totalmente asombrados. El propósito, prepararlos para la realidad, lo que ha de venir, la crucifixión, de modo que cuando vieron su divinidad se fortalecieran en la fe. ¿Y qué tiene que ver la transfiguración con la bomba atómica? Pues que estos sacerdotes que estaban en esa iglesia vieron en Cristo a través de María, del rezo del Santo Rosario. Y esto lo dijo el Papa Francisco. Esta tragedia, este día oscuro de la historia que fue arrojada sobre Hiroshima, fue algo demasiado abrumador. Creó una bola de fuego gigantesca, vaporizó prácticamente todo y a todos en un radio de aproximadamente 1 milla de punto de impacto. Hasta 80,000 personas se calcula que fueron muertas inmediatamente. No tuvieron tiempo de reaccionar, y para finales de ese año la cifra aumentó por las lesiones, y más de 2/3 partes de los edificios de la ciudad fueron completamente destruidos. Es como si tú cogieras una vela y le prendieras fuego y se derritiera. Eso ocurrió en ese país. Ese día 6 de agosto de 1945, fiesta de la Transfiguración, muy cerca de donde cayó la bomba, estos 4 sacerdotes jesuitas alemanes sobrevivieron a esta catástrofe y a esta radiación. No tuvo ningún efecto en ellos. Esta historia está documentada. Fueron entrevistados por muchísimos médicos y se le conoce como el milagro de Hiroshima. Su presbiterio se mantuvo en pie, mientras que los edificios alrededor, hasta donde el ojo podía ver, fueron totalmente destruidos. ¿Tú sabes lo que es eso? El padre Schiffer, un jesuita alemán, estuvo allí, fue uno de los sobrevivientes. Cuando eso ocurrió, él tenía 30 años de edad y vivió hasta los 63 años gozando de una perfecta salud. Viajó para contar su experiencia y el testimonio que se registró en 1976, porque los 8 jesuitas que estaban allí todavía estaban vivos todos. Y ese día 6 de agosto, después de la misa de la mañana, se sentaron a desayunar cuando de repente vieron ese destello de luz. En Hiroshima había instalaciones militares, pues ellos pensaron que debía haber algún tipo de explosión cercana, pero casi de inmediato, cuenta el padre Schiffer, una explosión terrible llenó el aire con una gran secuela de truenos. Una fuerza invisible me levantó de la silla, me lanzó por el aire, me sacudió, me golpeó y me dio vueltas y vueltas. Una vez que pasó el impacto y el estruendo ocasionado, que se dieron cuenta que era algo de gran magnitud, el sacerdote se levantó del suelo y miró a su alrededor, pero no pudo ver nada en ninguna dirección.
todo, todo.